Entonces ahí pasamos a otro confín del Estado, a otro contexto. En el contexto de la enseñanza, en pos de la formación de ciudadanía, ya desde la escuela y el ciclo básico del liceo, están desterrados todos estos argumentos. Ya por generaciones enteras están desterrados los argumentos del Estado de Derecho, la separación de los poderes, el control entre sí de los poderes, que los poderes sean fuertes, sólidos, pero también limitados, que nos brinden garantías, igualdad ante la ley, jerarquía de las normas, principios constitucionales que nos amparan, la Constitución como el modelo, la matriz de nuestro Estado, nuestros deberes ciudadanos, nuestros derechos, cómo hacer respetar nuestros derechos y nuestros deberes, que somos todos iguales ante la ley, que son los jueces los que nos van a garantizar que nuestros derechos se respeten. Todo eso está desterrado del sistema educativo. Ahora están siendo educados para una sociedad inclusiva, están siendo educados en cuanto a que tienen derechos de género, tienen derechos colectivos, que hay colectivos de transexuales, colectivos de las feministas, colectivos de inmigrantes ilegales, colectivos de bisexuales. Toda esa bandera LGBT que ha creado esa sociedad de la diversidad, ese marxismo cultural instalado globalmente desde la agenda global, plan CEPAL en relación a Uruguay, y ya aquel plan CEPAL que firmó Sanguinetti, y se fue profundizando, y eso, imagínate que se va combinando con el Foro de San Pablo, que es la versión radical de esos populismos que son la narrativa al pueblo de un plan social, nacional, de gobierno posible, viable, que va encubriendo con esa narrativa un modelo socialista comunista. Todas estas generaciones están educadas bajo esos modelos. Están educadas pensando que Uruguay es un país de avanzada, como me decía el licenciado, el politólogo argentino Juan Agüero, lo van a escuchar después en la nota que grabé con él, muy interesante. Y él en un momento, no recuerdo si está en vivo o lo dijimos en el backstage, me decía, allá en Argentina están muy convencidos, sobre todo la gente que aún cree en ese populismo peronista, que han sido los kirchneristas, las izquierdas que han quedado sumergidas bajo la hegemonía que logró Juan Domingo Perón, pero que ya no está más, que ya está desconectado de las nuevas generaciones, pero que de una retórica peronista que en verdad es ese kirchnerismo que vos decís, que es un kirchnerismo afiliado al Foro de San Pablo, que es un modelo de marxismo cultural, institucional, Estado asistencialista, que convirtió a Argentina prácticamente en un Estado fallido, con 50% de pobres, con una indigencia muy grande, con 4 niños de cada 10 que están en la pobreza, que tienen insuficiencia alimentaria, 4 de cada 10, que un país que no tiene reservas fiscales, un país que está en default, ese país que está gobernando Milei tratando de sacar adelante y que aún no se puede, y están tratando, y que tiene igual buena imagen social, porque están entendiendo que están trabajando con sinceridad y están haciendo todo lo que pueden. Esa sociedad argentina está convencida que la sociedad uruguaya es más avanzada, que somos más equilibrados, que tenemos una democracia avanzada, justamente. Ese concepto de democracia avanzada, que es un concepto comunista, ellos no entienden eso, no saben que están hablando como comunistas, sino que se creen que es una democracia que superó al modelo vetusto, rancio del Estado republicano, liberal, del Estado de Derecho, del que ya no hablan, y muchos ya ni saben lo que quiere decir. Y acá pasa igual, pero están convencidos que acá es mejor porque acá logramos el matrimonio gay, acá se legisló la marihuana, se legalizó la producción y la distribución, la producción, venta y distribución de marihuana de parte del Estado. El Estado uruguayo se hizo un Estado narcoproductor de una droga para el divertimento, el esparcimiento. No es una droga medicamentosa. También se la usa como medicamento. Pero la droga para consumirla y drogarse, droga de adicción, Uruguay es un país narco que produce marihuana, la vende y la distribuye. Ni sabemos a quiénes le compró tanta cantidad. Hay hectáreas y hectáreas de plantaciones porque Uruguay es un país productor de marihuana. Uruguay es el país que legisló el aborto por la sola voluntad de la mujer. Todos este tipo de pseudos derechos, de libertades más avanzadas, es lo que está instalado en las nuevas generaciones. Entonces, en ese contexto, ya de décadas,
con la educación de género, que violó la laicidad. Todo el sistema político uruguayo está jugando a la oferta de ese mercado de demanda. Por eso pasa lo que está pasando. Y este gobierno no solo está jugando electoralmente también con ese mercado de demanda, sino que a su vez está descuidando un mercado de demanda que ya se ve en el ostracismo, se ve aplazado, se ve en el pasado, condenado a ser, digamos, la rémora, la antigüedad de algo que murió, nuestro Estado de Derecho, nuestra República con la separación de los poderes, la garantía de que todos somos iguales ante la ley, las garantías del debido proceso, las garantías de una sociedad equilibrada a través de dos leyes especiales que habían equilibrado los platos de la balanza, procurando que la unidad nacional, después de aquel periodo de Guerra Fría y de atentados terroristas contra el Estado y de fuerzas militares, de nuestras Fuerzas Armadas, que por obligación funcional del Estado, bajo el dispositivo del artículo 168, le fue conferida la función de defensa contra organizaciones que atentaban contra el Estado y la nación, y se instaló el régimen de facto, la dictadura cívico-militar, como un proceso de dictadura, activando el dispositivo de los artículos 31 y 168, numeral 17. Como todo eso no se da tampoco, y una de esas leyes se derogó, siendo interrogable, rompiendo el equilibrio, todo ese mercado electoral es al que está jugando también este gobierno, con el nunca más terrorismo de Estado, la bandera LGBT y todo el destierro, la censura cultural, política, de expresiones o palabras como Estado de Derecho, separación de poderes, debido proceso, poder judicial fuerte, inconstitucionalidad de las leyes. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en el marco, en el contexto electoral, de una pugna electoral de oferta y demanda en el contexto de un Estado social marxista, ya con una cultura marxista instalada por décadas, porque hay generaciones y generaciones de nuevos votantes, por ejemplo, ahora 252.000 nuevos votantes, que tienen todo esto que te acabo de decir muy naturalizado. No están educados para ser ciudadanos de una república democrática con separación de poderes y un proceso un debido proceso que dé garantías y que somos todos iguales ante la ley, sino que están educados para la sociedad del país productor de marihuana, que es legal fumar marihuana, que, que, que es natural que exista el género y no el sexo, que se pueden cambiar de género, que pueden usar hormonas y transformarse, ser transformers sexuales, ser, digamos, transexuales, ser bisexuales, tener derechos como bisexuales, transexuales, como lesbianas, la sociedad inclusiva, la sociedad de cuotas, el asistencialismo. Tienen derecho a ser asistidos porque el Estado es el que le tiene que dar, como que el Estado es una fábrica mágica que saca riqueza de los árboles de todos lados, y ellos, bueno, si no quieren estudiar, que no estudien. Tienen el derecho a ser como quieren ser. Todo eso tienen naturalizado. Entonces, ¿cuál va a ser la oferta electoral? Lo que el mercado demanda. Por lo tanto, este gobierno no solo hace eso, sino que gobernó de acuerdo a esa futura oferta electoral. Están gobernando pensando en las elecciones, pero parecería que a este gobierno no le salió bien la jugada porque quiso jugar el mismo juego marxista, por un lado globalista y por otro lado ya el juego del Estado social marxista, profundizando inclusive recursos, presupuestos para las fiscalías de género, incorporó, por ejemplo, otra vertiente importante del marxismo cultural, que es el ambientalismo marxista, de perfil de sesgo marxista, con esa teoría de las energías limpias, renovables, la energía verde, que de verde no tiene nada, solo de verde tiene que es científicamente inmadura, y jugó siempre el panorama de omitir todo esto que hablo y dejar, por supuesto, con mucha fuerza la Fiscalía General de la Nación, el nuevo Código de Procedimiento Penal fiscalista acusatorio, que desconoce abiertamente los artículos 12 al 23 de la Constitución, que desconoce el artículo 8 de la Constitución también,
Por supuesto, dejó una Fiscalía de Lesa Humanidad que está abonada por la teoría de una ley del año 2009 que nos promulga que el Estado uruguayo fue un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985. Por lo tanto, en todo ese contexto ya institucional y político-cultural, todo el sistema político está embretado, envuelto, comprometido con ese mercado electoral de nuevas generaciones que no sé exactamente qué porcentaje electoral del cuerpo electoral son, pero están jugando hacia ese público, olvidando el público de los sesentones para arriba, que en un porcentaje alto no comulgan con todo ese mundo, no quieren ese mundo. Entonces hay un interregno, hay un contexto de aleatoriedad electoral. Escuchaba un lamentable análisis ayer de Alfonso Lessa en Canal 5, naturalizando todo un proceso, para mí horrendo, del MPP, planteando en ese tono doctoral, de señor doctoral, de buenos modales, que le da esa respetuosidad a la gente de izquierda, como que son gente muy en sus cabales y que muy seriamente tienen la gran habilidad de naturalizar inclusive aberraciones. Por ejemplo, llegó a decir que en su ya etapa de agonía, José Mujica, sabiéndose que se está muriendo, ha acelerado todo un proceso de ordenamiento de la casa, que es el MPP, su fuerza política, la que él supo liderar siendo el gran armonizador de esa expresión política, de esa fuerza política, que ha sido un instrumento muy importante, incidente en el país en estas últimas décadas, y que esa fuerza política ya desde su discurso de análisis, naturalizada como una fuerza importante, integrante del país, está siendo rápidamente ordenada, organizada por Mujica, y por eso logró esa especie de gran adquisición que fue jerarquizada, incluso a modo de una cadena de prensa inexplícita. Me refiero a la adquisición de Blanca Rodríguez, la informativista de Canal 10, durante 30 años, cara conocida por todos, que pasa a integrar a las fuerzas políticas del MPP y va a quedar primera en la lista, creo que diputada y también senadora, seguramente proyectada como futura candidato o candidata a la Intendencia de Montevideo. Y destacaba todo esto Alfonso Lessa con total naturalidad, planteando que este gobierno se muestra un gobierno muy debilitado, desgastado, y que inclusive la estrategia de Orsi como hombre del interior ha dado sus frutos porque están logrando conquistar bastiones nacionalistas del interior, le está sacando votos el MPP al Partido Nacional. Hay una lógica ahí de votos de gente del interior que van siendo cooptados por las ideas disruptivas de este tipo que no sabe hablar y que parece que él tiene ese gancho con la gente del interior, sobre todo con las juventudes del interior, que van a volcar su voto hacia el Frente Amplio. Todo un voto cautivo del Partido Nacional va a pasar a ser un voto del MPP. Eso analizaba Alfonso Lessa, con total naturalidad, como un hecho inclusive curioso, digno de ser muy analizado, y hasta, por supuesto, inspirando gratitud o gratificación en toda la familia de la izquierda radical del Uruguay. Eso en el Canal 5. Entonces tenemos todo ese contexto periodístico, mediático, donde se jerarquizó a modo prácticamente de una cadena de prensa con una gran cobertura mediática la adquisición, el pasaje de un informativista del Uruguay a una fuerza tupamara. Cuando tiempo atrás, un ex senador de la República, senador importante, connotado, un jurista, un abogado que tiene estudio jurídico, que proviene de una familia de abolengo político, cuestionable, sí, tan cuestionable o menos cuestionable que Mujica. Me refiero a Pedro Bordaberry, que vuelve al Partido Colorado como para liderarlo nuevamente. ¿Podrá ser cuestionable? Sí, claro. Yo tengo mil cuestionamientos a Pedro Bordaberry, pero debo reconocer que es una figura importante, un jurista, un abogado, también de renombre en el ámbito privado,
en el ámbito deportivo y que fue un senador de peso, que se equivocó grandemente, ya lo dije y lo voy a volver a decir en su oportunidad, respecto a temas claves para este Estado de Derecho desconfigurado, pero que es una figura relevante en la política nacional, en el Partido Colorado, y no tuvo la jerarquización mediática que tuvo Blanca Rodríguez. Eso también nos está diciendo mucho del país en el que estamos. Es, Pedro Bordaberry es un político de estirpe, es un jurista, un abogado, un experimentado senador que vivió la actividad política y proviene de una familia política, es el hijo del expresidente de la República, Juan María Bordaberry, quien tuvo que convocar a la Fuerza Armada para que dieran el golpe de Estado para instalar la dictadura. No tuvo la cobertura de prensa que tuvo Blanca Rodríguez, connotada integrante del Partido Comunista, integrante de una familia comunista, que siempre fue una mujer de izquierda, y que incluso son periodistas que hasta nos han faltado el respeto durante muchos años, porque han simulado ser periodistas ecuánimes, imparciales, pero que tienen un profundo sesgo ideológico, militantes integrados a esa porquería que vimos ayer con Álvaro Alfonso, toda la porquería que es el Partido Comunista y los regímenes que terminan instalando, como está pasando en Venezuela. Bueno, Blanca Rodríguez representa eso. El MPP, MLN Tupamaros, Partido Comunista del Uruguay, todo el Frente Amplio, reconocen y aplauden la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro y de ese régimen totalitario que aplica terrorismo de Estado todos los días, al extremo de que secuestraron al abogado de María Corina Machado. Fue secuestrado el día de ayer, no se sabe de su paradero. El Frente Amplio aprueba todo eso y celebran, y la Gioconda del Canal 10 sale con su sonrisa falsa, como si viniera, como si hubiera llegado un gran estadista, un gran economista, un gran jurista que pudiera darnos un giro de 180 grados en el rumbo económico y de Estado del país, cuando simplemente fue una informativista, profesora de literatura egresada del IPA, de teoría de Estado de Derecho, de economía, de modelos económicos, de macroeconomía, de modelos de crecimiento, no entiende nada. De historia de las ideas políticas, estrategias políticas, no entiende nada. Fue una informativista 30 años, que es ideológicamente comunista y que tiene como formación un profesorado para ser profesora de liceo en literatura. Ese es el contexto electoral en el que está Uruguay. Vamos a una pausa y vamos a hablar de todo esto con el doctor Conrado Rodríguez, precisamente dentro de este contexto, cómo está viendo él esto. Tengo algunos guarismos que puedo compartir, lo que están dando hoy las estadísticas de la mayoría de las consultoras, qué intención de voto hay, hacia dónde iríamos los uruguayos en octubre, en primera vuelta y en segunda vuelta, y también respecto al plebiscito del PCNT, que es el tema que más me interesa hablar con el doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Quédate ahí.